Mi nombre es Angélica López y hoy vamos a hablar un poco sobre los trastornos del neurodesarrollo. Estos afectan aproximadamente entre el 5% y el 10% de la población y suelen manifestarse durante la infancia, antes de la pubertad, etapa en la que el cerebro aún se encuentra en proceso de maduración. Cualquier alteración en este complejo proceso de desarrollo cerebral puede provocar que la persona no alcance un funcionamiento neurológico típico. En una proporción considerable de los casos, los síntomas del trastorno persisten a lo largo de la vida. Sin embargo, investigaciones recientes ofrecen una visión más esperanzadora al señalar que algunos trastornos del neurodesarrollo pueden mejorar con intervenciones adecuadas durante la adultez. En el caso de la discapacidad intelectual, es interesante el cambio de paradigma que ha tenido esta discapacidad, pues antes se le conocía como retraso mental. Se pasa entonces de una visión centrada en el déficit a una visión socioecológica, que entiende la discapacidad como el resultado de la interacción entre factores personales y ambientales. La DI, por sus siglas, deja de verse como un trastorno estático para considerarse un fenómeno dinámico y contextual. Acá vemos cómo Shallock redefine la discapacidad intelectual desde una perspectiva humanista y funcional, en la que el diagnóstico no se limita a medir déficits, sino a comprender cómo los apoyos sociales, ambientales y personales pueden potenciar la autonomía y la participación plena de la persona en su comunidad. Las causas son múltiples y pueden dividirse en causas genéticas como el síndrome de Down, errores congénitos del metabolismo, causas prenatales como las infecciones como rubiola, citomegalovirus, la exposición a tóxicos, malnutrición materna, y perinatales, hipoxia, parto prematuro y traumatismo. Luego los postnatales como infecciones del sistema nervioso central, traumatismos craneales, desnutrición y privación psicosocial grave. Como diagnóstico, existen unas pruebas de evaluaciones como las pruebas de inteligencia WICS, que sirven para medir el funcionamiento intelectual. Las evaluaciones adaptativas, Vineland, miden habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Y sobre todo, una evaluación multidisciplinaria que integre psicólogo, neurólogo, pediatra, trabajador social también, para trabajar en conjunto. Ahora hablemos de los trastornos específicos del aprendizaje, por sus siglas TEAP. Se entienden como un grupo heterogéneo del trastorno del neurodesarrollo, que se manifiesta por dificultades significativas en la adquisición y uso de habilidades como la lectura, la escritura, el razonamiento o cálculo aritmético, pese a una instrucción adecuada, inteligencia en el rango normal y sin que pueda explicarse por otras condiciones como déficit sensorial, motriz o emocional. Dentro de los TEAP se consideran la dislexia, que tiene que ver con la lectura, la disgrafía, que es con la ortografía, y la discalculia, que es con las matemáticas. Hay una prevalencia aproximada del 10% en población escolar y la dislexia representa alrededor del 80% de estos trastornos. Hay factores neurobiológicos y genéticos, como alteraciones en áreas cerebrales relacionadas con el procesamiento del lenguaje y la lectura. Desde la neurociencia vemos que el hemisferio que está dañado, donde está el problema, es el hemisferio izquierdo, donde se encuentra el área de Wernicke. Hay factores ambientales como carencias educativas, bajo estímulo cognitivo, pero no son causas directas. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se evalúa? Se hacen pruebas psicopedagógicas y neuropsicológicas para detectar dificultades con la lectura, la escritura o el cálculo. Y evaluaciones del coeficiente intelectual para descartar que esta discapacidad no sea intelectual. Hay que también hacer un análisis del rendimiento escolar y una observación en contexto educativo. Esto es muy, muy importante. Ahora hablemos un poco sobre el trastorno del espectro autista, TEA. Es una condición del neurodesarrollo que afecta la interacción social, la comunicación y está caracterizada además por patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidos o repetitivos. Aparece en el periodo de desarrollo temprano, habitualmente como a los 3 años, que es cuando el niño entra a la escuela, y afecta de modo significativo el funcionamiento social, académico u ocupacional.
Estas tres dimensiones fueron desarrolladas originalmente por Leo Kanner en 1943 y permanecen en las definiciones diagnósticas del DSM-4 y el CIE-10. La denominación espectro se debe a que hay gran variabilidad de presentaciones, severidad, habilidades intelectuales asociadas y necesidades de apoyo. Es decir, no todas las personas que están dentro del espectro son iguales ni se comportan iguales. En la edición del DSM-5 del 2013 se unificaron previamente varios diagnósticos como el del trastorno autista, síndrome de Asperger y el TGD no especificado, bajo esta sola categoría, es decir, del espectro autista. ¿Qué causas se conocen? Hay una base genética muy significativa, una heredabilidad estimada del 70 al 90%. Hay factores también neurobiológicos como alteraciones en la conectividad cerebral, sistema límbico, amígdala, corteza prefrontal y factores ambientales como edad avanzada de los padres, exposición prenatal a tóxicos, bajo peso al nacer. ¿Qué pruebas podemos hacer para diagnosticar? Bueno, una entrevista diagnóstica estandarizada y, importante, la observación conductual en contextos naturales y estructurados, así como una evaluación de desarrollo, evaluaciones cognitivas como la escala de Bailey, las pruebas WIS también, y pruebas de comunicación y lenguaje. Ahora pasemos al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, este es TDAH. Es un trastorno del neurodesarrollo que aparece antes de los 12 años y afecta a múltiples ámbitos de la vida del individuo. Los tres primeros síntomas principales son la dificultad para mantener la atención, la concentración, impulsividad y la hiperactividad. Está ubicado en los trastornos del neurodesarrollo según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, y también según la Clasificación Internacional de las Enfermedades, el CIE-11. Las manifestaciones pueden variar, porque puede ser que exista predominio de inatención, predominio de hiperactividad, impulsividad o combinado. La etiología es multifactorial, genética, neurológica y ambiental. Y el impacto puede ser significativo en el rendimiento escolar y la conducta, porque vemos que son esos niños que la maestra dice, es que no puede estar tranquilo, no se puede estar quieto, no presta atención, no quiere copiar del pizarrón. Las relaciones sociales y la vida diaria también se afectan. Las causas exactas son inciertas, pero se reconoce una naturaleza multifactorial parecida a lo que hemos visto anteriormente, con factores genéticos, biológicos, ambientales, que estos interactúan y bueno, también se ha observado la influencia genética significativa de hasta un 80% en algunos casos. Hay también desequilibrios en neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. ¿Qué factores de riesgo hay? Bueno, también están los factores que vienen con la prematuridad, el bajo peso al nacer, la exposición prenatal a alcohol, a tabaquismo, a drogas y bueno, aspectos también culturales y contextuales. Recordemos que todo esto también hay que verlo desde el punto de vista contextual. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a esto? En el caso de la discapacidad intelectual es relevante tener en cuenta que los integrantes con esto pueden necesitar roles adaptados, dinámicas de equipo que promuevan sus fortalezas y reflexionar sobre la inclusión y ser heterogéneos en la dinámica de grupo. En el TEAP hay que favorecer también grupos heterogéneos donde se potencie la colaboración, usar técnicas de aprendizaje cooperativo, permitir distintos ritmos de avance y reforzar el autoestima, porque esto es muy importante, porque hay que evitar el fracaso escolar y la baja motivación, ya que muchas veces vamos a asociar esto con ansiedad o problemas de conducta. Para los niños TEA no es muy diferente, pues se tiene que considerar la forma en que la persona con TEA interpreta el lenguaje, interpreta sus rutinas y la acción de grupo. Recordemos que habíamos dicho que es un espectro muy amplio donde todos pueden interpretarlo de una forma distinta. Por último, los TDAH se pueden emplear grupos de entrenamiento en habilidades de autorregulación, grupos de compañeros, tutores, técnicas de retroalimentación, dinámicas que favorezcan el autocontrol y la conciencia de las propias conductas. Para finalizar, en cuanto a las conclusiones y recomendaciones, tenemos que hay que hacer hincapié en la importancia del diagnóstico temprano y la evaluación multidisciplinaria,
ya que la detección precoz es clave para reducir el impacto de estos trastornos. Tal como señalaron los autores, el diagnóstico debe ser integral y colaborativo, combinando las evaluaciones psicológicas, neuropsicológicas, educativas y médicas. Esta visión integradora permite ajustar los apoyos desde etapas tempranas y evitar consecuencias emocionales o sociales como la baja autoestima, la ansiedad y el fracaso escolar, que estamos viendo que afecta muchísimo a los niños y a su entorno. El papel del entorno y de los grupos en el desarrollo y la inclusión es también demasiado importante, ya que entornos sociales, educativos y grupales son determinantes en la evolución de estos trastornos. Hay que tener claro también que existen grupos terapéuticos o educativos inclusivos que pueden actuar como espacios de crecimiento y socialización, porque están entre pares, y eso hace que haya un reconocimiento mutuo, que se adopte también un enfoque interdisciplinario e inclusivo. La intervención debe coordinar a psicólogos, docentes, logopedas, terapeutas ocupacionales y a las familias. La red de apoyo familiar, súper importante, porque el trabajo conjunto facilita un abordaje integral y coherente entre los distintos contextos donde se va a desenvolver la persona. Hay que promover la detección y atención temprana. Se recomiendan implementar programas de formación docente para identificar tempranamente signos y alteraciones en el neurodesarrollo, especialmente en el ámbito educativo y de atención primaria. Recordemos que ya cuando los niños están escolarizados, la escuela pasa a ser su segundo hogar, entonces por eso se tiene que hacer mucho hincapié en esto. Espero que les haya gustado muchísimo la exposición, que la hayan disfrutado tanto como yo. Muchas gracias.